Bueno, nos están visitando en nuestra casa Paula Naón, Angelina Rivero, que están organizando la primera feria inclusiva en nuestra ciudad, un poco también teniendo en cuenta que el pasado 2 de abril fue el día del autismo, ¿no? Fue el día en que se conmemoró el autismo. Ha habido distintas actividades a lo largo del país. Hemos visto caminatas, hemos visto maratones, hemos visto recordaciones, bueno, pero la quieren hacer un poco más grande. Gracias por venir, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Ale. Buenas Bueno, tardes, Alejandro. Bueno, gracias por la invitación. Y como bien vos decís, el 2 de abril fue el mes de concientización sobre autismo, pero abril es el mes Claro. también de concientización sobre autismo, pero es a nivel mundial. ajá. Exacto. Entonces nosotros estamos organizando con Marea Infinita, que Ángeles va a comentar el por qué. ¿Cambió el nombre? Cambió el Cambió el nombre, ¿por qué Ángel. cambió el nombre? A De ver, Marea Ángel, Azul. contale. Bueno, De Marea eh, Azul pasamos a Marea Infinita. Ajá. Lo que pasa es que venimos un poco haciendo, yo contaba días atrás que nos pusimos en contacto con una terapeuta ocupacional de Quilmes, que además trabaja mucho con neurodivergencia y hace muchas publicaciones, como todos los nuevos Instagramers, y ella hizo un poco de revisionismo histórico sobre lo que es el autismo en sí, y en realidad si todos lo hacemos, si nos ponemos a investigar, vemos que la historia del autismo o del trastorno del espectro autista fue contada siempre por neurotípicos, o sea, por personas que no tenían autismo, Ajá. sino que han sido profesionales o familiares, Terapeutas, entonces claro. terapeutas. ¿Y qué pasa? De un tiempo a esta parte, como la cuestión diagnóstica se ha ampliado tanto, hay muchísimas más formas de llegar a un diagnóstico que antes no, era mucho más, menos evolucionado. Claro, porque entiendo, corregime vos, que Sí. también se ha ampliado Sí. el espectro, Exacto, ¿no? sí. Y entonces lo que antes estaba concentrado en lo que era, a ver, autismo, exclusivamente, ahora se ha ido ampliando y entonces ha requerido también mayor especialización de los Exacto. terapeutas. Ahora TEA abarca un montón de otras Sí. discapacidades. Como por ejemplo Bueno. el TGD, el síndrome de Asperger, el TDAH, Síndrome de frágil. exacto. Sí, hay un montón. Hay un montón que están hoy, a partir del DSM-5 sería, que es el último manual de psiquiatría, Exacto. el libro, en donde están todos los diagnósticos de enfermedades o de todo lo que es Patologías, mental. sí. Entonces, a partir de ahí hubo, obviamente, una convención en donde estuvieron de acuerdo que iban a entrar todos dentro de lo que es el espectro. Pero el espectro es eso, es un arco iris gigantesco, que no es que acá hay un extremo y acá hay otro y acá es muy autista o poco autista. No, en realidad hoy ya no se habla más de los niveles, incluso se está tratando de hablar de simplemente no nivel, sino necesidades de apoyo. O sea, esta persona necesita más apoyos. O tal apoyo, O en tal en tal apoyo, cosa. en tal cosa, y esta otros. Ajá. O esta no. Esta es no verbal, entonces necesita determinadas cosas. Este es verbal, pero necesita esto otro. Entonces, ¿qué pasa? Es como los seres humanos, los individuos. Nosotros somos todos diferentes. En el espectro autista no hay También. ningún autista igual. Exacto, o sea, hablamos del cambio digamos, De paradigma. de paradigma y también de la diversidad de módulos de apoyo y de estrategias, de recursos, de metodologías de intervención. O sea, ha cambiado todo y ahora como que miramos mucho más a cada individuo y vemos específicamente qué cada individuo necesita. Con TEA, Claro, ¿no? por esa característica, sino como vos decías por ahí, claro, esta persona es autista Claro. o tiene autismo, como se decía antes, como una enfermedad, pues se trataba como una enfermedad, y es como que todos tienen un estereotipo de cómo es el autismo, Una ¿no? etiqueta. Claro, el Claro. estereotipo del autista tiene que tener determinadas características. El que ya se sale un poquito, no debe ser tanto, fíjate, no tiene cara. No se nota. Sí, no tiene Claro. cara de mayonesa, dijera China. Claro. Entonces, bueno, lo tomamos con humor, pero en realidad también tiene que ver con haber hablado mucho con la comunidad autista, que son todos los que tienen dentro del espectro una necesidad de menor apoyo, pero que empezaron a hablar y instalaron esta noción de
nada de nosotros sin nosotros. ¿Por qué todo el mundo habla de nosotros? Y nosotros en primera persona, los que somos verbales y los que podemos contar nuestra historia, empezamos a... no nos identifica esto que nos han puesto. Entonces empezó a ser también una cuestión de identidad, y haciendo este revisionismo histórico que estuvimos mirando y cotejando con esta terapeuta ocupacional, en una primera instancia, el símbolo, volviendo a esto de Marea Infinita, el símbolo uno de los símbolos que representaba era la ficha de rompecabezas. Esto de no encajar, ¿no? Sí, de que había una parte que no una encajaba. pieza que no encajaba dentro del rompecabezas. Claro. Eso, en realidad, se origina en Reino Unido y es un papá neurotípico que pone eso como que su hijo, y de hecho la pieza de rompecabezas tenía la cara de un niño triste. Eso representaba para él su hijo. Entonces, a partir de ahí empiezan a tomar la pieza de rompecabezas como uno de los símbolos. Con el tiempo, Norteamérica, surge el tema del cielo azul, del mar azul, todo el cambio climático y lo que significa ese mundo azul, pensando en esta cuestión de que qué representa el azul. La frialdad por un lado, la distancia por el otro, la calma por otro, la tempestad por otro, la profundidad por otro. Entonces, ese color azul lo instalan incluso un matrimonio de abuelos, en donde era un grupo que también se había formado para acompañar y era la Society, no me acuerdo porque era en inglés, y a partir de ahí empezaron a utilizarse esos símbolos, pero hoy... De hecho, nosotros nos fijamos mucho en la guía de atención al público, que es una de las cosas que vamos a tratar de brindar como herramienta a todos los asistentes en un taller, en una capacitación a los asistentes de la feria. En el manual también nuevo, que es del país vecino de Chile, también habla de esta cuestión de identidad, y que en realidad de un tiempo a esta parte toda la comunidad autista, y por respeto también a eso, empezó a utilizarse el símbolo del infinito multicolor. Bien. Y después, específicamente, el infinito multicolor de la neurodiversidad. Sí. Y específicamente el autismo empezaron a utilizar el infinito dorado. Porque en la tabla periódica de los elementos, oro empieza con au. Entonces, autismo, el infinito, y para que sepamos que tiene que ver con esto de que se puede brillar. Cada uno en lo que puede, se puede brillar. Exactamente. Y ese fue el cambio también de... ¿Y este cambio se ha producido a nivel mundial también? Sí. Sí, nada más que a veces a quienes nos cuesta más, que por eso el año pasado, que también nos visitaste un ratito, que estuvimos en el conversatorio, en el segundo que hicimos en la escuela técnica, que tenía que ver con las barreras, en cómo miramos, también tiene que ver con esto de cómo miramos, cuáles son las barreras que nosotros ponemos para ver realmente, y qué es lo que, no, esto está acá, lo queremos encasillar acá, esto está acá, y es como que, bueno, hay que ampliar un poquito más la mirada y escuchar a quienes hablan en primera persona. Es decir, a aquellos que tienen... Que son autistas, tal cual. Claro, los chicos que son autistas, y en el caso de que sean no verbales, por supuesto que a las familias, sacarnos todas las dudas, todo el común de las personas, cuando tenemos una persona con autismo no verbal, bueno, a ver, no juzgar esto de les faltan límites, esto es lo que se escucha siempre, mira los berrinches que hace, bueno, entonces tratar de buscar información con la familia, que son los únicos que tienen esa información, ¿no? En el caso de que sea un chico no verbal o una persona no verbal. La pregunta sencilla cuando no sabemos qué hacer es ¿cómo te ayudo en todo caso? Si ves a un papá o una mamá, porque uno no tiene por qué saberlo, o sea, la declaración de ignorancia la tiene que tener según el coach. No, y además establecer ese lazo, no solamente verbal, auditivo, sino también de contacto, y ver cuál es la necesidad que tiene, a dónde está, porque por allí, como decís vos, no verbal, pero tiene otro lenguaje y evidencia, digamos, observando, estando, evidencia a dónde está su necesidad. Totalmente. Y cuál es la intervención del otro, porque a lo mejor vemos una necesidad y no sabemos cómo intervenir. Entonces, bueno, antes de intervenir de una manera que es inadecuada, por ahí preguntar, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿O qué no hago? Entonces, bueno, nosotras decimos que las familias tienen un papel fundamental en la vida de
cualquier persona con autismo, sea verbal o no verbal, tenga mucha necesidad de apoyo o poca necesidad de apoyo, porque todos necesitan una guía, un acompañamiento, y quién más que la familia que les va a contar conoce a los el chicos. 24/7, porque siempre los 365 días del sí, año. hablemos de autismo los 365 días del año. O sea, a las dos nos pasó, en esto coincidimos, más allá de que hoy hay muchas mamás que ya están dentro de Marea y se han comunicado con nosotras gracias a la visualización de lo que solemos hacer. Tanto Pauli como yo trabajamos en discapacidad antes de tener hijos o que nuestros hijos tuvieran un diagnóstico. Uh-huh. Entonces sabemos lo que es trabajar en discapacidad y sabemos lo que es el 24/7 de casa, que no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo voy, trabajo, estoy en un taller y me vuelvo a mi casa, pero ya está, ahí se terminó. Donde fui, trabajé, di un taller, di una clase, ella es docente especial, entonces también va, trabaja, vuelve a su casa. Pero el 24/7 es tener que acompañar a nuestros hijos de otra forma y de otra manera que no es esto de, el domingo vamos a la cancha porque va a jugar al fútbol. Never alone. O sea, no, eso no va a pasar. Claro. Un montón de cosas. Para nosotros nuestros logros han sido, comió una verdura, o hoy se peinó, hoy se lavó los dientes. Esos son pequeños logros que compartimos muchas veces. Pequeños grandes logros. Pequeños grandes, a lo largo de la vida. Y cuando logran algo que es un poquito de independencia y de autonomía en una sola acción, o sea, que Manuel coma con los cubiertos hoy, o que Jaco pueda irse caminando solo a la escuela, hoy es un montón. Claro, sí. Entonces, esos son grandes cosas que solo solemos entendernos las mamás o las familias de las personas que tienen TEA. Ha sido importante el hecho, de más allá del trabajo que ustedes hacen y de la visibilización que ustedes mismas difunden, ha sido importante para el acercamiento, no digo el trabajo de la prensa en sí, sino ha servido como medio para que las familias, porque inclusive, más allá del acercamiento, entiendo que como toda problemática, a la familia le cuesta mucho reconocer que hay una problemática en alguno de sus miembros, ¿no? Sí. Hay familias que les cuesta mucho, que nos cuesta, cada familia tiene sus tiempos, como todos, de poder transitar este proceso de aceptar a nuestros hijos como son para poder ayudarlos. O sea, es todo un proceso, ¿no? El que nosotras... digo nosotros porque como que fuimos las fundadoras de María Infinita, un día en casa dijimos, algo tenemos que hacer, y se armó esto, entonces acompañamos solo desde la escucha, desde la contención, desde, ahora se desesperan, ¿para qué lado vamos? Y como nosotros ya lo pasamos, entonces como que acompañamos y guiamos. Y en ese primer momento que es muy difícil, porque cuando llega el papel dice, me dijeron que tiene esto, o le diagnosticaron tal cosa. Ajá. Y es un duelo para la familia, porque cuando uno tiene un hijo no sabe que puede en determinado momento tener una discapacidad o tener autismo, y que llegue el autismo a casa es un duelo para muchos. Hay familias familiar. Claro, hay familias que o familiares que directamente dicen no puede ser. Negación. No es exacto, la negación. Muchísimo. Y pasás años y años y años negando. Y es complejo también. Y hay papás o mamás que directamente, sucede esto, pasa esto, y vienen, ¿y qué hacemos? Entonces, nuestro primer momento, que siempre hablamos de que es un es una actividad, es una acción que es invisible, anónima, porque a lo mejor nos llama una familia, nosotros sabemos de ustedes, ¿qué podemos hacer? Todo lo que tiene que ver con las terapias, con decir si hay que sacar, de tramitar el CUD, le podemos, pero lo más importante es ese primer momento de acompañamiento, porque es un momento de angustia, de enojo, pueden ser un montón de emociones. Y como sabemos que cómo se ha pasado, porque no deja de ser un duelo, es acompañar a esa familia, a ese papá o a esa mamá, que todavía dice, quiero aprender, quiero saber, quiero estar, todavía me cuesta, porque por ahí nos pasa con algunas mamás, todavía me está costando mucho, porque es muy chiquito, porque
Hoy por hoy la detección es más Más temprana. Sí, sí. Hoy a los 3 años quizás ya hay. En otras épocas, de hecho, muchos de nosotros a lo mejor no hemos tenido un diagnóstico porque no, y recién diagnostican a una persona a los 40 años. Hay casos. Hay por casos. supuesto. Sí, sí. Pero bueno, nuestro trabajo Más- sí ha sido, más- como eso vos iba a decís, lo de la prensa nos ha ayudado mucho, Sí, sí. porque A hasta de difundir. otros lados de Ahora pueblos trabajamos vecinos en red, ahora trabajamos nos en han red. venido a hablar y a preguntar a ver cómo seguimos, y bueno, y esto de hablar el mismo idioma, como yo Sí. siempre digo, ayuda a que se acerquen y que puedan hablar con total sinceridad, la emoción que fluye en el momento, o sea, nosotros no juzgamos porque ya lo pasamos. Entonces, nada, acompañar y guiar como hicimos entre nosotras. Sí, No desde hay la otra, comprensión, la no hay otra escucha. receta, digamos. Antes de pasar a la feria, bueno, todo este trabajo es un trabajo particular, privado, entre ustedes. Y la pregunta es, el país, la provincia, Rufino, estatalmente, ¿está preparado para acompañar, por decir alguna palabra, cuando en realidad debería estar Sostener, en primer plano, ¿no? Sí. Es decir, apoyando a las familias. No. No. Pero te lo decimos con total sinceridad porque si ves Sí. las marchas que hacen todas las familias de las personas con discapacidad en Buenos Aires por una cuestión de este Estado que dejó de estar presente y que se han, a ver, todas las instituciones, incluso las nuestras de nuestra localidad, dejaron de recibir, o sea, las prestaciones y los de acompañar, ya sea del transporte o Sí, el sí. pago a Sí, los sí, bueno, profesionales. lo Tengo un estamos montón viendo. de amigos y compañeros que trabajan Sí. y no reciben Los recortes en los medicación recortes, también claro. es terrible. O sea, el recorte que ha Sí. hecho el gobierno en discapacidad realmente es, bueno, yo no, Y te digo, es terrible. nos fortalecemos muchas veces en red de otras mamás. Ahora, de hecho, estamos en comunicación con el grupo Autismo Labulaye, que es un grupo de mamás, pero que vienen haciendo un laburazo. De hecho, ellas Sí. traen a Edu Sotelo gratuitamente, que es un profe de educación física que se dedicó y hoy por hoy es muy famoso en todo el país porque sale a hablar y cómo tratar a los peques autistas habla. Y ellas hacen muy buen trabajo también, son un grupo de mamás, trabajan con la escuela especial, trabajan con el municipio, siempre esperan respuestas. Ahora los que quieren instalar son los pictogramas en los semáforos, pero ya han instalado en algunos lugares públicos, tratan de hacer lo que nosotros queremos hacer acá. Bien. Hace tiempo que queremos hacer también. Más allá que esta es una de Sí. las discapacidades. Pregunto, ¿el CODIM funciona? ¿La CODIM funciona? La CODIM sí, Sí, funciona. De hecho, ellos suelen hacer reuniones. Nosotros no siempre podemos ir por una cuestión de horarios. Horarios. Ahora volvieron a cambiar el horario porque las estaban haciendo por la mañana y las que somos docentes es imposible asistir. Bueno, ellos ahora hicieron una actividad que Sí. también está relacionada, también está ahí San Teodoro, están las distintas instituciones. Yo creo que tratan de acompañarse como pueden. Creo que es así. Lo que pasa es que muchas veces es un acompañamiento que yo lo veo, en esto es una mirada muy personal, que por ahí es eso, es acompañar desde donde pueden, porque no hay demasiado conocimiento, pero si el acompañar y el estar y el brindar espacios es positivo, bueno, a veces nos conformamos. Peor es nada, Sí, nos conformamos, a veces Ponele. nos conformamos. pero es nada. Pero Sí. bueno, igual agradecemos que siempre Sí, se siempre sigan nos trabajando y invitan, que sí. no dejan de invitarnos Sí, y tampoco dejan de estar haciendo, de estar Sí. presentes en la comunidad. Más allá de que yo creo que necesitarían muchísimo más Necesitamos, apoyo y necesitamos sí, mucho se más necesita. apoyo, mucho más Nosotros, visibilidad, por exacto. supuesto. Creo que lo primero y lo más importante es difundir, es dar a conocer y es realmente se va a dormir ahí es de acá mi hijo. Dar a conocer, sobre todo difundir y que llegue a todo el mundo lo que queremos por lo menos transmitir. A veces solo necesitamos, como lo hemos hecho desde el principio, que nos han llamado distintas instituciones educativas para poder ir a dar charlas. Es eso, que nos escuchen y que comprendan desde el corazón y desde un poquito más de mente abierta hoy por hoy, para acompañarnos y para contenernos y para sostenernos. Y fundamentalmente a las personas que
que tienen TEA, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, háblenos ahora a ver qué es lo que están preparando, qué es esto de la primera feria. Bueno, la teníamos pensada desde el año pasado, con los tiempos nunca nos daban y ahora dijimos, bueno, empezamos a visibilizar en abril. Que es el mes de concientización Ujú. del autismo. Empezamos a trabajar, empezamos a poder socializar a través de ustedes que tienen Los medios. los medios que nos ayudan a socializarlo con la comunidad. Y bueno, es una feria que va a ser en junio. 13 y que va a ser 14. 13, el día de mi cumpleaños, la voy a festejar Sí. súper. 13 Muy bien. y 14. Y se duerme la Indy. Se cae, si vos Se la va acá, acostás. sí, no importa. Se cae. Porque tenemos a Indy que acá Se de nos está espectadora durmiendo. que se está durmiendo. Sí. Ok. Bueno, 13 y 14. 13 y 14. Va a ser 2 días. Un día va a haber algunas charlas, conversatorio. Sí. No quiere acostarse. Bueno, sí. El primer día, que es Sí, el 13. el 13, Claro. ese va a ser el día de las charlas, los talleres, las capacitaciones. Conversatorio, donde Y va a haber. donde va a haber distintos paneles. La idea es que haya profesionales, pero por ejemplo de la salud, o que ya tenemos, odontóloga, bioquímico, terapeutas ocupacionales, diferentes que vienen hace mucho tiempo trabajando con personas con TEA. Entonces, de alguna forma, lo que vamos a generar son distintos momentos, distintos paneles, para que puedan contarnos sus experiencias, sus vivencias, que puedan... También va a haber, por ejemplo, peluqueros. Ah, claro. O sea, el diario de una persona con autismo, Claro. digamos, el día a día. Exacto. A todos los lugares donde recurre al médico, Exacto. al odontólogo, al bioquímico, como dijo Ángel. Y después, bueno, Sí. algunos talleres que vamos a plantear que tienen que ver con, de hecho, la actividad de las mamás de la Bulaye Sí. tiene que ver con la sensorialidad, con vivir, escuchar y pasar por lo que es una experiencia, que tratar de comprender desde ponernos en el lugar de y vivir las experiencias sensoriales. Exacto. Y por otro lado, dar la No sé si capacitación. dijeron dónde lo van a hacer. Todavía no. Todavía no, Ah. porque no lo sabemos. Todavía no, porque Ah. no lo sabemos. Hay un par de lugares pero bueno, tenemos que ver la disponibilidad. Pero sería así un lugar donde va a haber distintos stands. Donde Exacto. Ajá. El primer día no, solo son los paneles y la capacitación. Bien. Lo que queremos hacer es capacitar, esta vez gratuitamente, en la guía de atención al público. Que eso sería para todas las personas que tienen restaurantes, negocios, o sea, comercios, todos los que tienen Yo atención voy a ver al si público. puedo mostrar acá Sí. el logo así. Ahí Sí. está, ahí Ok. con el logo del infinito, Sí. dorado. En el Exacto. medio, Primera sí. feria inclusiva, junio de 2026. Ahí Sí. está. Y bueno, Y también va a haber algunas mamás que van a Sí. contar sus experiencias también de familiares. familiares, de cómo es el 24/7. Exacto. Y bueno, el domingo la feria- una persona con autismo, Sí. ¿no? Y el domingo va a ser, como vos decías, con distintos stands Ujú. de instituciones de la localidad, de comercios, de todos quienes puedan tener, incluso emprendedores, Sí. que puedan tener algún servicio o producto relacionado con la rehabilitación, la estimulación temprana, educación, todo lo que tiene que ver con eso. Con quizá, por eso todavía lo hacemos abierta la convocatoria, porque por ahí a lo mejor hay un emprendedor que dice, ay, yo tejo amigurumis. Y hay un montón de niños con TEA que les gusta agarrar esos. Entonces, A hermanos le encantaría. por ejemplo, entonces si hay algún emprendedor que haga eso, que conocemos algunos, puede anotarse. Y después todas las instituciones que trabajan en discapacidad o que trabajan con estimulación temprana de niños y comercios, librerías, que tienen mucho Tienen material, o sea, para compartir. recursos diferentes, también nos pueden mostrar cómo trabajan, estrategias Sí. metodológicas, nos van a presentar cómo es la intervención de ellos con estos recursos con una persona con autismo. Entonces van a presentar en ese momento, en el segundo día, lo que acaba de explicar Ángel. Y va a Bueno, haber digamos que distintos desafíos en la feria el Ah, domingo, momentos en donde vamos a hacer propuestas como por ahora vamos a estar tanto tiempo solo escuchando música, nadie puede hablar.
O sea, vamos a tener distintos momentos pensando en lo que es el ambiente cuidado y para acompañar precisamente a las personas para que no generar una crisis muchas veces, ¿cómo hacer para regular? ¿Qué son los espacios de calma? Los espacios cuidados, yo te lo comenté, es que una vez fui a la Anónima, y lo voy a decir públicamente para ver si logramos el efecto que hay que lograr, porque hablé con la gerente y le dije, vos sabés que todos los supermercados tienen un momento en el día, son 2 Una horas, hora o dos. o 2 horas que son horas cuidadas, donde las luces se bajan, la música se baja y hay menos gente. Que la idea es que vayan personas que tengan TEA en ese momento. Ajá. En todas las ciudades está, menos acá. Entonces, En la ULAYE hacen una vez por mes, lograron este grupo de mamás que el cine, una función mensual, sea distendida. exacto, o sea, hay un montón de Y cosas gratuita para las personas con TEA. que nos falta bastante, pero bueno, nosotros insistimos y seguiremos insistiendo y en hablar. Si los aeropuertos internacionales hoy les dan a todas las personas que tienen discapacidades ocultas o invisibles el cordón verde con los girasoles amarillos y es algo internacional, tenemos que empezar a evolucionar un poquito más como sociedad inclusiva. Perfecto. Sí, sí. Quedan 2 meses. Tienen que laburar bastante en estos 2 meses, ¿no? Muchísimo. Estamos El que se quiera contentas, sumar también. estamos contentas porque hay Sí, sí. muchos voluntarios. Sí. Mucha gente dijo, nosotros ayudamos en la logística, ayudamos en esto. ¿Por qué? Porque además va a ser gratuito. Perfecto. Absolutamente Que gratuito. se conecten con ustedes. Sí, Exacto, así es. los Bueno. esperamos. Muchas gracias. Les agradezco que hayan venido hasta acá para comentarnos esto. Bueno, y vamos a seguir a medida que ustedes vayan informando, vamos a ir compartiendo esa información con la gente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Gracias, Ale. Gracias. Paula Naón, Angelina Rivero comentándonos sobre esta primera feria inclusiva para 13 y 14 de junio. Así es. Muy bien.